La palabra de Dios es viva y eficaz. Prepara tu corazón para que recibas bendición. Con nosotros, el pastor Omar Enrique Sáiz. Amados hermanos, Dios les bendiga, vamos a estar de pie, Dios les guarde al pueblo de Dios. Hoy tenemos una grande, hermano, y especial palabra de parte del Señor. Vamos a pedirle al Señor su inspiración y su bendición. Si está preocupado por algo, déjele eso al Señor. No se afane por lo que, afánese por lo que usted no cumple. Pero si usted está buscando al Señor, déjele todo el afán y toda la carga al Señor. Dios sabe lo que tiene que hacer con usted y conmigo. Incline su rostro, descanse, tenga paz y no deje que nada le perturbe. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos descansar en ti, en tu presencia. Y queremos, Señor, salir de aquí con esperanza de que las cosas a los que te amamos nos van a ayudar para bien y no para mal, Señor. Está escrito. Así lo que está escrito, Señor, no pasará. Todo se cumplirá, Padre. Así que me tienes en cuenta en todo esto, me escogiste y sé que harás lo que realmente conviene con mi vida. Ayúdame a estar ahí, obediente y pendiente de tu palabra, que no tenga temor de nada y que espere pacientemente. Pido tu palabra sea bendición para mi vida y para todo aquel que busca tu rostro. A través de Jesús, de Yeshua, te lo estamos rogando, Padre del cielo. Amén, Señor, en Yeshua, amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Vamos a estar cómodos, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Bendito sea el Señor. En esta mañana continuamos con la enseñanza que traíamos desde el domingo anterior. Les pedimos a los hermanos que en lo posible anotaran sus preguntas para el día de hoy, porque hay muchas personas que nos van a preguntar, así que le pido que tenga en cuenta que en la parte final de este servicio daremos un espacio para también poder resolver algunas inquietudes de muchos hermanos. Vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias y tenga su Biblia ahí. Vamos a continuar donde quedamos el domingo anterior para los hermanos a través de las redes o la internet, YouTube o la radio. Estamos en la segunda parte, ese es el tema de hoy, la segunda parte de ¿en qué creemos los cristianos verdaderos? Segunda parte, ¿en qué creemos los cristianos verdaderos? Un resumen rapidito de lo que explicamos en la pasada reunión. Creemos en un Dios plural, en un Dios en tres personas, explicamos. Creemos en la salvación solamente a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creemos en el nuevo nacimiento. Creemos en que seremos justificados solo por la fe en Jesucristo, que las obras son un resultado de esa fe. Creemos en el bautismo en agua, que debe ser sumergido completamente el cuerpo. No bautizamos niños, gente que cree solamente. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, que es posterior o que también puede ser, hermano, antes de que una persona incluso se haya bautizado en agua, se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos en los frutos del Espíritu Santo. Creemos en la santificación de toda persona que cree en Jesús, en Yeshua, desde que ya lo recibe de corazón hasta que continuamos creciendo en santidad todos los días hasta la estatura de Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Creemos en la sanidad de Dios, creemos en la sanidad divina, en los milagros, están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Creemos en los ministerios de la evangelización del mundo, en la obra de la Gran Comisión. Creemos hoy, en continuación del tema anterior, creemos en el ministerio de la mujer. Hay iglesias que no creen que la mujer pueda predicar y ellos tienen sus razones basados en una explicación muy falta de profundidad, en serio, acerca de Pablo, cuando en 1 Corintios dice que le prohíbo a la mujer que le enseñe al varón. Pero resulta que esta palabra dada por Pablo
no tiene absolutamente nada que ver con el ministerio de la Gran Comisión. Y si uno predica a todo el mundo, como dijo el Señor, ¿cómo mandaría el Señor solo predicar a los hombres y no a las mujeres? Si Él dice, id por todo el mundo, y eso es para todos nosotros, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si Él nos manda a predicar y a dar de gracia, de lo que recibimos de gracia, imposible que solo den de gracia los hombres y no las mujeres. Imposible que la obra de la Gran Comisión solo sea para varones y no sea para mujeres, porque supuestamente Pablo le prohíbe a la mujer enseñarle al varón. Si fuera así, no habrían profesoras, ni habrían profesionales, ni maestras, cuando la misma Biblia dice a las mujeres mayores les digo, sean maestras de las mujeres más jóvenes. Pero también no solo son maestras de mujeres, en la Biblia encontramos maestras desde el Antiguo Testamento, profetisas y jueces, como lo fue Débora, quien se sentaba a la palmera y le enseñaba a los hombres y le enseñaba a las mujeres, e iba el pueblo de Israel a pedirle consejo y sabiduría y enseñanza a Débora. Si en el Antiguo hay una mujer, en el Nuevo Testamento Cristo dice, ahora no hay griego ni escita, y nombra diferentes nacionalidades y dice, ahora no es hombre ni es mujer. Bueno, ahora vale lo mismo, para decirlo de mejor manera, el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Porque dice, aunque el hombre proviene de la mujer, pero ningún varón proviene si no es de una mujer también. Y la mujer pecó, y la mujer fue la que primero pecó, pero al lado de ella pecó también Adán. Así que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Entonces tanto el hombre como la mujer en Cristo Jesús tienen el mismo valor. Y vemos en el Nuevo Testamento mujeres que eran predicadoras, como encontramos a esta hermana, también profesora, era pastora también, y nombra no solo la Biblia a ella, sino a su esposo, y esa pareja los conocemos como, a ver, ¿se acuerdan de ellos? ¿Cómo? Priscila y Aquila. Priscila es ella y Aquila es el varón. Vemos a Priscila tomando aparte del brazo al hermano predicador Apolos, y ella le explicaba a Apolos cuáles eran los errores que tenía o le faltaba el conocimiento del Espíritu Santo al hermano Apolos, y eso se lo aclaró la hermana Priscila y el hermano Aquila, así que ella le estaba enseñando a Apolos. Y encontramos en la Biblia cuando se da un mensaje de parte de Juan y dice a la señora, a la escogida y a la iglesia que está en su casa. Así que hay muchas también porciones de la Biblia donde se muestra que la mujer puede enseñar. ¿A qué se refería Pablo? Para terminar con este punto, Pablo habló porque a la comunidad judía desde el Antiguo Testamento le estaba restringido en las comunidades, en las quejilás o en las sinagogas, a la mujer le estaba restringido sentarse en el mismo lugar de los varones. Hoy vemos iglesias donde, ignorando la palabra de Dios, lo que Jesús hizo por la mujer también, sientan a las hermanas en un lado y a los hombres los sientan en otro lado. Y es desconocimiento de la palabra de Dios. Y en aquella época todavía perseveraba esta discriminación contra la mujer. Entonces las mujeres, cuando no entendían algo en la congregación, en la reunión de la enseñanza en la sinagoga, pues las hermanas, y esto no le gustaba para nada a Pablo, le preguntaban al esposo, pero como el esposo no estaba sentado así al lado, como se sientan algunos de ustedes con su esposo, el esposo estaba en otro lado. Entonces ella, ¿cómo hace para preguntarle al esposo algo que están predicando? ¿Qué hacían ellas? Le hacía señales y si aquí una hermana se pone a hablarle a un hermano esposo y están sentados en diferente lugar, que deberían estar juntos, o es que están peleados. Pero si no están peleados y están sentados juntos, pues ella le puede preguntar. Lo que pasa es que si ella se pone a hablar en voz alta, interrumpe, con mayor razón en los días de Pablo, y de esta forma en las congregaciones, las predicaciones se hacían en un orden y no permitían, y Pablo más que todo dijo, no permito que la mujer se ponga a enseñarle al varón. Pregúntele, ¿qué dijo él? Cuando estén en la casa,
Cuando estén en la casa, pregúntenle. Pero aquí no. Prohíbo que en la congregación la mujer hable. Entonces Pablo dijo, prohíbo que haga eso porque interrumpe el que está predicando. Vaya y pregúntele mientras están en la casa. Pero de ahí a decir que las mujeres quedaban totalmente prohibidas de predicar, hay una diferencia que contradice la misma obra de la Gran Comisión. Entonces, en la congregación, en esta congregación, nosotros creemos que la mujer tiene participación, y ustedes, hermanas, démosle un aplauso al Señor por ellas también, porque usted puede enseñar también la palabra del Señor. Eso no está prohibido. Creemos también, continuando con la serie de enseñanzas en que creemos los cristianos verdaderos, por lo menos aquí en esta denominación, creemos también en el ministerio del sostenimiento de la obra de Dios a través de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, porque están revelados desde antes de la ley, antes de que viniera la ley, antes de que Dios le diera las tablas a Moisés en el monte del Sinaí, allá en Arabia. Dios ya había instituido el hecho de que la persona apartara la 10ª parte de lo que recibía y lo entregara a la persona que había sido delegada. La primera persona que vemos que entrega diezmos antes de que viniera Moisés fue Abraham. Y Abraham, después de que fue prosperado, muy prosperado, y permite Dios que Abraham vaya y recupere lo que había perdido su sobrino Lot por 5 reyes que fueron e hicieron unas guerras y luego cogieron lo que era de ellos y se lo llevó, cogieron lo que era de Lot. Abraham reconquista, retoma el botín, y Abraham reconoce que él no había dado lo que le pertenecía para honrar a Dios. Y aparece un sacerdote en el Antiguo Testamento que no es otro que Jesús de Nazaret, antes de ser Emmanuel con nosotros, antes de venir y nacer en María, una virgen. Ya la segunda persona de la deidad, Yeshua, el Hijo de Dios, había venido a la tierra, lo que se conoce como las teofanías, las presencias del Dios aquí en la tierra, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pero ya había venido antes. Y ese sacerdote, del cual el libro de Hebreos, hoy no tengo todo el tiempo para coger todos los versículos, porque es un resumen de doctrina, pero por eso dejamos al final para preguntas. Este hombre lo menciona el libro de Hebreos diciendo, este varón, este sacerdote, Melquisedec, Dios o rey de justicia, de la palabra Melech, que es rey en hebreo, Sedec, que habla de santidad. Este rey, dice la Biblia, que no tenía ni padre ni madre, que no tenía ni principio ni fin. Por favor, ¿quién es el único que no tiene principio ni tiene fin? No se le conoce genealogía, pues tiene que ser divino. Y el único que está desde el principio hasta el fin, que no tiene principio ni fin, es Dios. Así que este Melquisedec es una teofanía, es una presencia de Yeshua antes de venir a morar aquí en la tierra a través de María y de la obra del Espíritu Santo. Y fue Jesús mismo, antes de llamarse Jesús, el que le recibió los diezmos a Abraham. Luego vino la entrega de la ley en el monte Sinaí, y allí también se establecen, entre otras cosas, el hecho de que había apartar la 10ª parte, aunque no aparecen los mandamientos, pero se hace también el diezmo. Y le he revelado el diezmo a un hombre llamado Jacob, descendiente, nieto de Abraham, quien tuvo un sueño en un lugar llamado Betel, o casa del pan, y allí en esa tierra vio en una visión una escalera por la cual subían y bajaban ángeles del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, y él entendió que Dios tenía un portal abierto de comunicación con el hombre, y él se dio cuenta que esa casa era una casa de pan, o sea, un lugar de alimento, un lugar de provisión. Y Jacob hizo una promesa y un pacto con Dios. Dijo, si tú, Señor, me das la comida, y si tú me das el vestido, y si tú me permites vivir en paz, entonces, y que yo lo que haga me vaya bien, yo prometo hoy delante de ti que de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y eso lo hizo Jacob, y todavía no había venido Moisés. Así que la cuestión del diezmo no es algo que nos lo inventamos los pastores, es algo que está en el Antiguo Testamento, antes de Moisés, durante Moisés y después de la ley. ¿Por qué después de la ley? Porque Jesús mismo nos dice, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice, le preguntaron al Señor,
le dicen al Señor Jesucristo, hay una mujer ahí que está dando, y los discípulos me imagino que estarán alborotados. Uy, Dios mío, aquí estos sacerdotes son terribles. Mire esa pobre mujer, dio y echó en el ofrendero, y mire, pobrecito, aquí le sacan la plata hasta el más pobre. Jesús estaba mirando a esa mujer desde las escaleras del templo, y la miró atentamente a esa mujer y les dijo a ellos: mire, esa mujer ha dado realmente de todo lo que ella tenía, lo dio todo, dio 2 monedas y dio todo. Él mencionó el hecho de la ofrenda como algo que era tan importante que sería recordado por los demás tiempos. Así dijo: miren, lo que esta mujer también dio, cuando también una mujer vino a Jesús, y en lugar de venir como vino el apóstol, como vino antes Melquisedec, vino una mujer, se tiró a los pies de Jesús y le dio su perfume. Lo derramó, un perfume carísimo, a los pies de Jesús, y le secó con los cabellos sus pies y con lágrimas. Y Jesús dijo: mire, lo que ésta ha hecho tendrá que ser recordado también por la eternidad. El hecho de venir y acercarse a Dios y no venir con las manos vacías es un hecho de adoración, es un hecho de servicio a Dios. En el libro de Hebreos, veamos esa parte, en Hebreos, en el capítulo 7, del 4 al 8, aparece una mención para terminar este punto, y el que quiera pues aclaración le explicamos en la última parte, en las preguntas al público. Veamos, Hebreos capítulo 7, mire lo que dice en su Biblia, por favor. Dice así, Hebreos capítulo 7, el versículo del 4 al 8. ¿Lo podemos leer? Allí en la pantalla ya está. Entonces dijo el Señor, mencionando incluso a Abraham. Podemos colocar el 2, Hebreos 7, 2. Yo digo, ¿por qué pusieron en el Nuevo Testamento el diezmo desde los días de Abraham hasta los días de Jesús? Jesús dijo también, cuando habló de que los fariseos, antes de leerlo, los fariseos diezmaban de todo y ayunaban hasta 2 veces a la semana y se las daban de eso. Y Jesús les dijo a ellos: miren, antes de que ustedes lleven tanta cuenta delicada de cuántos días ayunan y de cuánto diezmo dan, porque lo dan y diezman hasta lo chiquito, hasta lo que nadie ve, lo diezman, la menta y el comino. Digo, pero ustedes deberían practicar primero el juicio y la misericordia. Y también les dijo, sin dejar de hacer lo otro, es decir, sin dejar de diezmar. Y eso lo dijo Jesús. Y estamos en el tiempo en que Jesús vino, y estamos en el Nuevo Testamento, y allí está en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 2, palabras del Espíritu Santo, que dice: entonces Abraham le dio los diezmos de todo, ¿cierto? Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? Nuestro príncipe de paz, nuestro rey de paz es Jesús de Nazaret. Por eso se mencionó esto, y mire en el capítulo 7, hablando del sacerdocio eterno, dice en el versículo 3, hablando de Melquisedec, ¿quién era él? Sin padre, ¿qué más? Sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que, ¿qué habla de él? Hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el que fue hecho semejante al Hijo de Dios? Pues el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Si me preguntan, y si le preguntan a usted, nosotros aquí en esta iglesia creemos que Melquisedec era Jesús de Nazaret. Y dice, permanece sacerdote para siempre. Entonces dice en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio ¿qué? El diezmo de lo peor. No, dice que Abraham le dio los diezmos del botín. La versión en la BTX que aparece del original griego dice, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y dice el 5, y en verdad los hijos de Leví, ahora está hablando del tiempo de la ley. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando del diezmo antes de la ley, del diezmo durante la ley y del diezmo después o posterior a la ley. Cuando dice en el 5, y en verdad los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir ¿de qué? De exigir diezmos al pueblo, ¿según qué? Según la ley. Entonces algunos dicen, pero ya no estamos bajo la ley, ya no hay que exigir el diezmo. Espere, en la ley era una exigencia
Pero antes de la ley era de corazón. Abraham lo dio con su corazón al Señor. Y después de la ley es también con su corazón. En la ley los sacerdotes obligaban a la gente a que diezmaran. Pero ahora en el Nuevo Testamento volvemos como en la época de Abraham, por la fe. Si usted tiene fe en ese Dios, le diezmará. Abraham tenía fe en ese Dios, le diezmó. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, por la fe, usted tiene que hacerlo de corazón. No porque lo obligan, sino porque usted lo cree y porque usted con esto adora al Señor y muestra su fidelidad. Entonces dice, es decir, sus hermanos, aun aquellos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero, el 6, vamos a leerlo. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el dueño de las promesas? Dios. Y dice entonces en el 7, y fuera de toda pelea, fuera de toda controversia, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. ¿Quién es el mayor? Nuestro Dios. ¿Quién es el menor? Nosotros, su pueblo. ¿Quién es el que nos bendice? El mayor. Así que los menores somos bendecidos por el mayor. Y por eso en el 8 dice así, que este diezmo es para bendición, porque lo dice el 8. ¿Me ayuda a leerlo? Y aquí, en el planeta Tierra, en este caso, los que reciben los diezmos son simples, ¿qué? Hombres. Porque ¿quién recibe los diezmos aquí? ¿Usted ha visto que baje Jesucristo y le diga el diezmo, el diezmo, el diezmo? No. ¿Pero a quién se lo delegó el Señor? Simples hombres. Los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Entonces, mira el versículo 9, y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos. Entonces nos damos cuenta que aunque el Señor aclaró, aquí en el mundo lo reciben hombres, pero como lo hizo en el tiempo de Abraham, el que lo recibe es el Señor. Entonces si usted diezma, no hace pensando, ay Dios mío, ¿a dónde irá esta plata? Ay, lo que no quiero es que esta plata la toque ningún pastor, que esta plata sea para mí, representada en sillas, en bendiciones y en atenciones en la congregación. Todo el diezmo que entra a las iglesias se usa primero para los gastos de toda la congregación y para pagar servicios y para pagar de todo, pero también de ahí deben comer los que sirven al Señor, sobre todo en la predicación de la palabra del Señor. Entonces es de Dios. Creemos en esto, más versículos, Malaquías 3:10, Marcos o Mateo 23:23, donde Jesús dice no hay que dejarlo de hacer, y también en la porción de Mateo 23:23, en Éxodo 23:15. Creemos también en esta congregación, el pueblo cristiano, que pronto los cristianos, la iglesia, seremos llevados al cielo en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia. ¿Quién nos va a llevar? El Espíritu Santo nos va a llevar y nos entrega en los brazos de Jesús, que nos estará esperando en las nubes. Ay, pastor, ¿usted cree en esas tonterías? No es una tontería, es verdad. Y aunque algunos dicen que el rapto o del rapto solo se viene hablando hace unos pocos años, hay muchas cosas que el Señor prometió en Daniel y en otros libros, que habría cosas que hasta los tiempos del fin estarían sin entendimiento. Los rollos serían abiertos en los tiempos del fin, y muchas cosas son reveladas en este tiempo como el Señor lo prometió. Mucha gente estuvo en el oscurantismo cuando el catolicismo era el que dirigía todo a nivel de Biblia, era el que tenía la Biblia prácticamente en latín, la mayoría, y solo el pueblo oía, pero no tenía la oportunidad de tener Biblias. ¿Y cuánto tiempo vivió así la humanidad? Hasta el año 1492 en adelante se comienza la impresión de la Biblia. Antes solo la tenían los sacerdotes del catolicismo. Entonces cualquiera diría, ay, el rapto solo se supo hasta ahora. Entonces, ¿qué diría en el tiempo de Martín Lutero? Oiga, pero eso de que lo que dice Martín, eso fue hasta ahora, eso no se sabía. Al leer la Biblia se entendieron cosas que antes no se sabían. Hoy es claro que existe, porque hay una revelación de la palabra que ha venido al pueblo cristiano, existe el rapto. ¿Qué es el rapto? Usted y yo, si sigue juicioso, fiel al Señor, en un abrir y cerrar de ojos nos desaparecemos del planeta. Queda su ropa,
Algunos la pintan doblada, otros la pintan así toda desordenada, pero Dios es un Dios de orden, no sé cómo lo hará. Pero sí, dice la Biblia que lo que se demora usted en parpadear, así de rápido desapareceremos los que creemos en Cristo y nos iremos para estar con el Señor en el aire. Nos recoge en las nubes, así dice Primera de Tesalonicenses, y la vamos a ver, y nos lleva el Señor para estar con Él y celebrar el matrimonio, el casorio con Cristo Jesús en el reino de los cielos, y luego celebraremos en la tierra, después de 7 años, celebraremos la cena de las bodas del Cordero. Veamos entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Creemos en esto, en la palabra del Señor, está escrito. Vamos, Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. Lo tenemos incluso ahí proyectado en la pantalla, amén. Vamos a leerlo. ¿Qué dice allí? Así que creemos, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús. ¿A quién? A los que murieron en Él. ¿Qué es que murieron en Él? Que murieron creyendo en el Señor Jesús. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que murió creyendo en Jesús? ¿Alguno? Yo tengo familia que murió creyendo en el Señor. Ellos están en la tumba. Allá están sus huesitos. Yo quiero avisarle a la gente que si yo me llego a morir, no me cremen, no me hagan a la crema. A mí no me gusta que me conviertan en crema. O me cremen en polvo, pues me vuelvan polvo. A mí me entierran. Así que si yo me llego a morir, ayúdeme. Yo sé que mi familia cumplirá mi deseo, que no me cremen, a mí me entierran. ¿Y sabe por qué pido que me entierren? Porque será un testimonio de que en verdad el Señor en el día del rapto levantará del polvo a los que morimos en Él o creyendo en Él. Así que si usted se llega a quedar y quiere saber si ese pastor de verdad era de Dios o era del diablo, si usted me llega a encontrar en la tumba, el pastor estaba torcido. Ese pastor era un mentiroso de primera. Pero si usted no me encuentra en el ataúd y el ataúd está vacío, no diga se lo robaron, como dijeron del cuerpo de Jesús los fariseos. Es porque ya Cristo me llevó con Él. Por eso quiero que dejen mi cuerpo, porque si me convierten en polvo, ¿sabe usted qué hacen con el polvo? A veces se encarta la gente, mire ahí está el pucho, la libra de huesos de su papá, guárdelo usted. Ay no mamá, eso no, guárdelo. Y al final termina hasta el perro lamiéndose el polvo de uno, hermano. O lo echan en la mata, mejor échenlo en una matera que por lo menos prospera la mata. Pero no, los cristianos debemos pensar en eso, que debemos dar testimonio, vivos o muertos, como dijo Pablo, sea que viva o sea que muera, del Señor somos. Creemos entonces, y dice la palabra así, perdónenme que me distraje un momento. Dice el siguiente verso, versículo 15. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, pero ojo, hasta que el Señor venga, no es que venga por segunda vez y ponga sus pies en la tierra, hasta que venga por la iglesia en el rapto. Después de eso, 7 años después, sí vendrá la segunda venida del Señor. Dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. ¿Qué quiere decir? Que el Señor primero va a despertar los cuerpos de los muertos, pero el alma y el espíritu están con Él. Un ejemplo claro, si usted se murió ayer, bueno, no estaría aquí, ¿no? Si se muere mañana, mejor, porque Dios es un Dios de vivos, amén. Pero sabe una cosa, los que mueren creyendo en el Señor están vivos. Hay gente que cree que cuando uno se muere es como el perro o una matica, se achiló y ya. No, nosotros seguimos vivos. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que el día en que usted muere, su cuerpo muere, pero su alma y su espíritu están vivos. Pero el cuerpo está muerto. En el día del rapto, el Señor une su alma y su espíritu que están con Él, lo une con su cuerpo que estaba podrido o deshecho o polvo. Lo levanta usted. Pastor, y si a mí me echaron en el mar, llevaron a mi papá, creía en Jesús y lo echaron allá en el río Magdalena, ¿cómo lo vamos a recuperar? Está en el estómago de los bocachicos, de los bagres. ¿Cómo hacemos para sacarlo de allá? Pues le digo una cosa, de donde vaya, a donde vaya, sea enterrado o sea hecho polvo,
de allá lo levanta el Señor y recupera el cuerpo y lo levanta en el rapto. Pero la Biblia promete que aunque ellos los resucita el Señor unidos a su espíritu y a su alma, también nosotros en ese momento, después de la resurrección inmediata de ellos, nosotros también nos vamos todos. Así que el día del rapto será una noticia terrible, porque mucha gente que va a mirar no encuentra a su familiar. Si lo tenía en cripta y lo puede ver, el susto. Pero más terrible es el susto de la humanidad, que viendo gente manejando, quedó la ropa, el carro siguió y purrundún, allá un accidente. Culpable Dios, quitó el chofer. Estaba escrito. Y eso sí le recomiendo que usted, siempre que se suba en un avión, se suba con las cuentas arregladas con Dios. Ahora, y si el piloto es cristiano, más todavía. No se ponga a preguntarle al piloto, ¿usted es cristiano? Porque usted se va con él. Nos vamos con Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor porque lo estamos esperando. Gracias, mi Rey precioso, aleluya. Nos vamos, dice el versículo siguiente, por favor. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Cómo? Juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir en el aire al Señor. Entonces esta no es la segunda venida de Cristo a la tierra, sino a las nubes. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, habían ángeles que estaban ahí hablándole a los más de 500 que estaban reunidos y miraban hacia arriba? Y los ángeles se acercaron a algunos de ellos y les dijeron, ¿ustedes qué es lo que están mirando? Y algunos le dijeron, pues ¿a quién? Al Señor que se acaba de ir así se acaba de ir al cielo. ¿Qué le dijeron los ángeles a los hombres que estaban mirando hacia arriba? Así como Él se fue, de la misma manera regresará. Una nube es señal de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso cantamos, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Qué bonita esa canción, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? En la segunda venida oficial de Cristo también habrá algo, una señal de Dios, pero aquí en una nube, recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Es decir, ya nunca más estaremos despegados del Señor, ya estaremos con Él para siempre. Ya usted no tiene que pensar en ayunos y en nada de estas cosas que son tan sabrosos y ayudan tanto, pero ya no habrá más de esto. Creemos en esto. ¿Y en dónde más se habla de esto? Veamos 1 Corintios 15 rápidamente para poder avanzar a los otros temas. 1 Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección. Dice 1 Corintios 15 del 51 al 52, lo podemos leer. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Y eso no se refiere a morir, a dormir normalmente, se refiere a la muerte. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero todos seremos transformados. Y recuerde que le está predicando a los corintios que creen, ¿no? Seremos transformados. ¿Cómo va a ocurrir eso? Aquí lo explica, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, eso se llama parpadear. Y dice, a la final trompeta, porque se va a oír una trompeta. Las fiestas de las trompetas comienzan en la época de otoño, y enseguida de la fiesta de las trompetas viene, hermano, el día del Yom Kippur, día de expiación. Aquí viene una expiación grande de la tierra, la gran tribulación. Y luego de eso la fiesta de los tabernáculos. Y también después de que Cristo, hermano, nos lleve a nosotros, suene la trompeta, se oirá una trompeta, seremos levantados, viene la gran tribulación, y luego de la gran tribulación Cristo vuelve a la tierra a tabernaculizar como lo hizo antes. Cristo vino en cuerpo y estuvo en la tierra. Cristo volverá en su cuerpo con su señal en las manos y en los pies y en el costado para vivir en el planeta 1000 años. Por eso las fiestas judías también tienen en el otoño, la fiesta primera, se oye una trompeta, luego se celebra la expiación, tiempo duro, y luego la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sukkot. Eso es lo que hablan las fiestas, justamente de esta misma promesa.
Dice entonces, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles, o sea, no hay nada que se vaya a corromper. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto que se corrompe o esto corruptible sea vestido de algo que ya no se vuelve a corromper, vestido de incorrupción. Y esto mortal, porque nos morimos, sea vestido de inmortalidad. Queremos pronto el rapto de la iglesia, y el rapto viene, está muy cerca, está a la puerta. Creemos en esto. Continuamos ahora con la enseñanza. También creemos que apenas el Señor nos rapte o nos arrebate, vendrá la gran tribulación. En Apocalipsis 3:10, lo vamos a proyectar en la pantalla, que Señor ayúdanos porque hay bastante que enseñar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el Señor prometió, vamos a leerlo. Si tienes Biblia, márcala. Usa una Biblia de papel, aunque usas la Biblia en el celular, está bien, pero te recomiendo que además de la Biblia en celular, uses una Biblia en papel, porque se aprende mucho más teniendo la Biblia en papel que la Biblia en el celular, se lo puedo asegurar. Capítulo 3, versículo 10. Es una investigación que se hizo. Capítulo 3, versículo 10. Dice así. Vamos a ver. ¿Qué prometió el Señor? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice allí? Yo te guardaré. ¿De qué nos guardará? Dice, de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo medio, sobre un cuarto de planeta. Dice sobre el mundo entero. O sea que viene la gran tribulación, un tiempo de dolor como nunca ha venido a la humanidad durante 7 años. Daniel dice, venir sobre el mundo entero. ¿Para qué va a venir ese tiempo? Para probar a los katoikeo, que significa en griego a los que les gusta tener la tierra como morada permanente, como si nunca nos fuéramos a ir de aquí o no fuéramos a morir. No ame la vida aquí como la mujer de Lot, que amó su casa, su trabajo, sus fiestas sociales, sus posesiones, sus salitas, sus maticas, su ropita. Tanto que cuando le dijo el Señor, suba a la montaña, váyase, porque el ángel le dijo, fuera, vamos a hacer de ustedes algo especial, una excepción. Nos lo llevamos monte arriba, pero no mire para atrás. La mujer de Lot volteó a mirar atrás y se convirtió en estatua de sal. Si usted quiere irse en el rapto hacia arriba también, como se llevó el Señor a los hijos de este varón de Lot y a su esposa, y si queda pegado al mundo, lo que la Biblia llama el katoikeo, que es el amor por este mundo, la morada permanente suya acá, se queda. Entonces dice, para probar a los que moran en la tierra, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9, rápidamente. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Esto está escrito en la palabra de Dios? ¿Que viene ese tiempo de dolor? Sí, así es. Y durante 7 años, así es, durante 7 años. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9. Es el tiempo de la ira más grande de Dios sobre el planeta Tierra contra los hombres que no quisieron conocerlo ni recibirlo. Y se llama también la ira de Jacob, o el tiempo de la angustia de Jacob, mencionado en muchos versículos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Lo podemos leer, por favor? ¿Qué dice allí? Dice, versículo 9, hablándole a los creyentes, dice, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Así que, hermanos, vea un poquito más atrás, el mismo capítulo 5, en el versículo 2, mire lo que dice, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene, así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces, ¿qué anuncia para la tierra el Señor? Entonces, como el dolor a la que está de parto, y vendrá sobre ellos, ¿qué dice la Biblia? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Creemos que viene la gran tribulación o el tiempo de la angustia de Jacob. Pero también creemos, siguiente punto, creemos que Jesucristo volverá 7 años después de este hecho asombroso a la tierra.
y ahora sí vuelve oficialmente por segunda vez, no en las nubes, viene en las nubes, pero se posará en la tierra y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Vamos a leer Zacarías 14:4. Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Lo tenemos ya en la pantalla, gloria al Señor. Zacarías 14:4 dice: aquel día sus pies se posarán ¿dónde? Se posarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle de levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Sepa que cuando Jesús vuelva por segunda vez, habrá uno de los terremotos más grandes que hayan ocurrido en la historia de la humanidad. Y vendrá el Señor, y cuando Él venga, dice el libro también de Mateo y Lucas y otros, que vendrá con nosotros, lo dice Apocalipsis. Y aquí en Zacarías estaba anunciado que Él vendría con nosotros, sus santos. Mira lo que dice el versículo 5 de Zacarías 14, veamos el 5. Entonces ustedes huirán a los montes por el valle, porque el valle se extenderá por los montes hasta Asal. Huirán como lo hicieron en los días de Usías, el rey de Judá. ¿Por causa de qué? Entonces nos está avisando que la venida de Jesús será también con un terremoto. ¿Y qué más dice? Entonces vendrá el Señor mi Dios. ¿Con quién? Con todos los santos. Él viene con los santos, viene con nosotros. Algunos dicen, los santos son los santos, esos de palo, de madera, de yeso. No, esos no son los santos. Los santos somos los que creemos en Jesús de Nazaret. Y ¿sabe una cosa? No se refiere a los ángeles, porque nosotros sabemos que sus ángeles son santos, pero estos santos se refiere a los que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces vendremos con Él. ¿Y eso dónde está, pastor? Veamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, del 4 al 6, que lo vamos a ver allí en la pantalla. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4 al 6. Último libro de la Biblia, Apocalipsis 20, del 4 al 6. Esto es lo que creemos los cristianos. Si tienes preguntas, anótalas. Capítulo 20, versículo 4. ¿Qué dice allí? Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido. Bueno, yo me estoy adelantando un poquito. Solamente le voy a pedir que vea conmigo Apocalipsis 19, primero. Apocalipsis 19, versículo 11. Leamos. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, o como llama de fuego, también dicen algunas Biblias. Significa que Jesús viene con ira para hacer juicio a los que se quedaron. Dice, y sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropa empapada en sangre, y su nombre, ¿cómo es? El verbo de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué? 14, y los ejércitos celestiales, son los ejércitos de Dios, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Cuando dice los ejércitos celestiales, los ejércitos que están en el cielo los siguen en caballos blancos. En griego dice, habiendo sido vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Saben a quién se le vistió con lino fino, blanco y resplandeciente? A la iglesia, porque fuimos blanqueados y purificados por la sangre del Cordero. Aunque vendrán ángeles, vendremos nosotros los santos de Dios, como ya lo dijo Zacarías. Así que esta es la segunda venida de Cristo oficial en la tierra. Creemos también que cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra, resucitarán ahora los muertos del Antiguo Testamento, porque los que murieron en el Antiguo Testamento no van a resucitar el día del rapto. ¿Por qué? Porque el rapto es ¿para quién? Para los que estamos en Cristo Jesús. Y resulta que los del Antiguo Testamento no vivieron en el tiempo de Jesús, sino antes. Entonces, ¿cuándo resucitará el cuerpo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de todos esos profetas del Antiguo Testamento? Isaías, Jeremías, bueno, todos, profetas mayores y menores, resucitarán cuando Jesús de Nazaret
ponga sus pies en la tierra, en ese terremotazo que va a haber, se van a levantar también los que murieron creyendo en Él, que no habían resucitado cuando la iglesia se fue. ¿Verdad, pastor? Así lo dice la Biblia. Veamos un momentito Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Esto es importante que la iglesia lo conozca. Llevamos muchos años enseñando la palabra, pero era necesario reunir todas estas dogmas de fe, que son realmente doctrina de fe más que dogmas. Es nuestra doctrina cristiana. Mateo capítulo 27, iglesia amada. Mateo 27. Vamos a leer, ya permítame el versículo. Muy bien. Dice el 52. Vamos a ver qué pasó el día en que hubo el terremoto cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo. Hubo un terremoto, versículo 51. La tierra fue sacudida. Estoy leyendo Mateo 27, 51. ¿Lo podemos proyectar allí, por favor? Gracias. Dice: y he aquí, el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas. ¿Qué dice el 52? Y los sepulcros fueron abiertos. ¿Y quién resucitó? Cuando Cristo murió, ¿quién resucitó? Dice, muchos cuerpos ¿de quién? De santos. Gente humana. Bueno, gente humana, estoy redundando, qué bueno. Dice, porque hay gente que parece gente, pero no son humanos. Tengan cuidado con eso. Cuerpos de los santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, ¿fueron qué? Fueron resucitados. ¿Y ellos son de dónde? Del Antiguo Testamento. De igual manera, cuando Cristo vuelva, se partirán las rocas por el terremoto y los santos del Antiguo Testamento serán levantados. Y dice, y saliendo, verso 23, ¿lo podemos colocar allí? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Qué tremendo esto. También resucitarán los que murieron en la gran tribulación. ¿Sabes que va a haber mucha gente? ¿Cuántos se piensan quedar para la gran tribulación? Levanten la mano quienes se quieren quedar para la gran tribulación. A ninguno. Bueno, gloria a Dios. Pero si usted al caso se quiere quedar o se llega a quedar, solo le queda una opción: refúgiese, escóndase, mejor dicho, piérdase y consiga agua y mire a ver y guarde una Biblia y aguántese hasta la segunda venida del Señor, si es que no lo matan antes, porque van a matar a todo el que no sea conectado con la matriz, con la inteligencia artificial de la nube de la bestia, para transformarlo en un ser humano diferente. Si usted no se deja marcar y se conserva hasta el día del regreso de Jesús, 7 años después de que Él nos lleve, entonces usted verá al Señor venir en el aire. Pero si lo llegan a matar y usted dice, sí, no importa, mátenme, pero no niego a mi Cristo, le van a cortar su cabecita como partiendo espaguetis, porque así va a ser una matazón y una cortadera de cabezas terrible, lo dice la Biblia. Es horrible, es verdad, es horrible. Pero si usted llega a morir perdiendo su cabeza durante la gran tribulación, el día en que Cristo vuelva por segunda vez, en el momento en que resucitan los santos del Antiguo Testamento, también resucitan los que perdieron su vida por causa del Evangelio de Cristo durante la gran tribulación. Ellos resucitan. Apocalipsis capítulo 20, ahora sí, lo había leído antes, versículo 4. Veamos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Estamos hoy estudiando en que creemos los cristianos verdaderos. Versículo 4, ¿qué dice? Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Pero también dice aquí algo, ¿cierto? También vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Oiga, resucitan los de la gran tribulación que creyeron, ¿no? Dice, ¿qué más? Y por causa del testimonio de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Entonces esto es gente que pasó durante la gran tribulación a mejor vida y volvieron a vivir. ¿Cuándo volvieron a vivir? Ahí lo dice, cuando Jesús volvió, porque dice, para reinar con el Mesías 1000 años.
Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Es decir, hasta que Cristo haya reinado 1000 años es que resucitarán todos los demás muertos que ya no creyeron en el Señor. Por último, para que usted quede más tranquilo, Juan 6 del 39 al 40. Juan 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6 del 39 al 40. ¿Qué dice allá en tu Biblia? Yo estoy leyendo la BTX. Vamos a leerlo. Dice, vamos a leerlo desde el 37, ¿sí? Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Entonces dice el 38, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué dijo en el 39 y en el 40? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada. ¿Y qué dice? Sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré. ¿En dónde? Lo resucitaré en el día postrero. Resucitará también a los santos del Antiguo Testamento. ¿En qué más creemos? Nos quedan unos minutos. Padre del cielo, Dios mío, creemos también que Jesucristo volverá entonces 7 años después de la gran tribulación y va a reinar por 1000 años, y también, además de eso, habrá una regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Significa que el Señor va a hacer nuevas muchísimas cosas, empezando que la tierra va a sufrir un proceso donde será alargada la vida humana y volverán los seres humanos a vivir. Los que están vivos aquí en la tierra, cuando Jesucristo venga, se sometan a Él, van a ser, hermano, bendecidos. La humanidad dice que verá cosas como que el cabrito o el corderito se echará con el lobo, donde un niño meterá la mano en la boca de la cueva de una serpiente, y la serpiente le va a lamer la manito al niño. Cosas inimaginables se verán durante el milenio. El milenio es el reino de Cristo, y nosotros reinaremos con Cristo durante esos 1000 años. Veamos un momentito, por favor, Mateo 19, 27 y 28. Mateo 19, 27 y 28, y dice así: interviniendo entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué dijo el Señor? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que ¿en cuándo? Que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos. O sea, hay 12 tronos para los 12 apóstoles, pero también dice, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y óigame, dice el Señor que recibiremos 100 veces más, no solo cuando llegue esa época, sino incluso aquí ahora, creyendo en el Señor. ¿Y reinaremos con Él, pastor? Sí. Apocalipsis 26. Ya voy a dejar hasta allí para las preguntas de ustedes, y seguimos en la próxima reunión. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Anota tu pregunta porque ya vamos a dejar unos minutos para hacer las preguntas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido, que es Cristo, y que harán y reinarán con Él 1000 años. Pastor, ¿usted cree esas cosas, que vamos a ser reyes y sacerdotes? El Señor lo dice y yo lo creo. Y mira lo que dice también en el capítulo de Daniel 7, 14 y 18. Hasta allí vamos a mirar hasta hoy. Vamos a ver hasta allí. Daniel, capítulo de Daniel 7, verso 14 y verso 18. Veamos Daniel 14, 7, 14. Y se le dio el dominio, cuando Jesús venga, ¿no? Y se le dio el dominio, la gloria y el reino. Él ya lo tiene.
para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. ¿Y qué más? Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será conmovido o destruido. Y el 18, que habla de nosotros los santos, miren lo que dice: después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, y lo poseerán, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad y para siempre. Así que aquí nosotros podemos ser humillados o lo que sea, pero tenemos un reino inconmovible que Dios nos dará para la gloria de su nombre. Un aplauso al que vive, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Poder en el nombre de Jesús. Preguntas. Mis hermanos de internet, les pedimos que envíen al WhatsApp de este servidor. Aquí tengo mi teléfono celular, o se me quedó en la oficina. Bueno, que alguien me ayude con mi celular, y recibimos, Pastor Juan, los WhatsApp de los hermanos de internet. ¿Alguien pregunta? No tantas, por favor. Hermanita Elsa. Bien duro. ¿No le quedó claro? De la resurrección de los que murieron en el Antiguo Testamento. Sí. Sí, así es. Así es. Esos cuerpos de los santos no son del Nuevo Testamento, son del Antiguo Testamento. Porque mientras Jesús estaba vivo, todavía está en vigencia el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Entonces, cuando Jesús vuelva, será de la misma manera. Van a resucitar. Y además, porque también el Señor dice en el libro de Hebreos, que pues hay mucho tema para dar de eso, pero ya que la hermana lo pregunta, veamos un momentico en la carta a los Hebreos, porque la pregunta es interesante. Hebreos, por favor. Permítame, ya le digo la porción de Hebreos. En el capítulo de la fe, cuando habla de los santos del Antiguo Testamento, en el capítulo de la fe, que es el capítulo 11, vamos a leerlo, por favor, ¿cierto? Habló de todos los hombres modelos de la fe, como Abraham, ¿cierto? Hasta que llega al versículo, el versículo 38. ¿Qué dice la Biblia de ellos, de los del Antiguo Testamento? Dice: el mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos. ¿Qué más dice allí? Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué más? El siguiente versículo: todos estos, aunque, dice, y todo esto sucede, no, y aunque por 39, y aunque, ay, wow, lo voy a leer en mi Biblia. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron la promesa. Es decir, que ellos todavía no están en cuerpo, alma y espíritu completo, viviendo en este momento. Todos los santos del Antiguo Testamento, excepto Enoch y Elías, que tienen el cuerpo, el alma y el espíritu completo. De resto, todo el resto de la humanidad del Antiguo Testamento, ellos están viviendo con alma y espíritu, pero sin cuerpo en el cielo. Así que a ellos les falta que la promesa sea completa, porque cuando nosotros nos llevan, nos juntan alma, cuerpo y espíritu, y estaremos con el Señor. ¿Y usted cree que ellos tengan menos derecho que nosotros? No. Ellos murieron y no han recibido la promesa completa, pero la van a recibir. De todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, también entre otras promesas, lo tendrán también inmortal. Entonces la Biblia nos asegura lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Pero qué dice el 40? Dice: habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, pero también dice, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, si ya leímos que serán levantados los que murieron en Cristo Jesús, y este asegura que ellos también disfrutarán de lo mismo,
Entonces no lo disfrutan en el día del rapto, pero lo disfrutan cuando Jesús de Nazaret regrese por segunda vez a la tierra. Eso lo asegura la Biblia, y está en la Biblia para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ellos también van a recibir la promesa, y no hay otro espacio para ellos recibirlo sino ahí. ¿Y sabe por qué ellos ahí tienen que recibir el cuerpo? Porque se inicia la cena de las bodas del Cordero, y el esposo, en este caso Israel, los creyentes del Antiguo Testamento, van a estar invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y si ellos no tienen cuerpo, ¿cómo van a participar de la cena, por favor? La iglesia va a tener cena acá, matrimonio arriba, y el invitado a la cena es el esposo, el amigo, perdón, del esposo. El esposo es Cristo. El amigo del esposo, dice la Biblia en Mateo, va a estar en la fiesta. Y si el amigo del esposo es Israel, como así se estudia, entonces si ellos están en alma y espíritu para poder asistir a la cena de las bodas, ¿cómo van a ir en espíritu? Tienen que tener cuerpo para poder participar. ¿Le puedo resolver algo, la duda? Amén. Otra pregunta. Mi hermano, duro. Dios te bendiga, varón. Melquisedec es Yeshua antes de haber venido como tal. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Bendito seas, Abraham, siervo de Dios. Él es Melquisedec, porque resulta que el único que ministró con pan y vino es el Señor, y Él es el que cogió y le ministró también la Santa Cena a Abraham. ¡Qué tremendo! Gracias por tu aporte, hermano. Dios te bendiga grandemente. ¡Qué lindo es! Pregunta, hija, Dios te bendiga. Vale, dos preguntas unidas. Unos dicen que el Espíritu Santo no va a estar en la gran tribulación. Y el trato, la hermana dice que Dios va a ser principalmente con el pueblo de Israel. Así es. El tiempo de la gracia va a estar también durante la gran tribulación, porque sin gracia no se puede recibir la salvación. La salvación es gracia. Bueno, ella me pregunta que si el trato, al ser con Israel, el Espíritu Santo no va a estar, según esa postura. ¿Los gentiles tendrían entonces salvación si el trato es solamente con Israel? ¿O los 144,000 son solamente judíos también? Otra pregunta. Listo, vamos a resolver la pregunta de la hermana con la ayuda del Señor. Durante el tiempo de la gran tribulación se van a levantar 144,000 hombres que son descendientes de Israel, de las 12 tribus de Israel. No es lo que dicen los testigos de Jehová, que solo se salvan 144,000. Son solo israelitas. Y esos israelitas van a predicar la palabra del Señor durante el tiempo de la gran tribulación. En respuesta a la pregunta sobre la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando se lleva a la iglesia, Él es el que se la lleva. La Biblia dice que hay alguien que detiene la aparición del anticristo. Hay quien lo detiene, y es la presencia de la iglesia, porque la iglesia es morada del Espíritu. Mientras la iglesia tengamos morada del Espíritu, en la presencia de la plenitud del Espíritu y sus ministerios en la tierra, prohíbe, le tranca la puerta al anticristo para que se manifieste. Por eso tiene que ser quitada la iglesia, y tiene que ser quitado, hermano, la manifestación de dones y ministerios, porque eso detiene la aparición del anticristo. Cuando sea quitado eso, de todas maneras el Espíritu Santo queda trabajando para salvación, porque nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, para que una persona sea salva, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno dice, sí, Señor Jesús, te acepto, perdóname mis pecados, el que le pone a uno al Padre y al Hijo en el corazón
y le trae y le aplica. El Espíritu Santo es el hisopo, y el hisopo es la ramita que cogía la sangre y la aplicaba en el Antiguo Testamento en las moradas que fueron protegidas del destructor. El Espíritu Santo es el que permitirá que la gente que no es israelita, que es gentil, reciba al Señor y reciben también el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no hay salvación, ni nadie puede llamar al Señor Señor. Pero no estarán la manifestación de los dones, las lenguas, la profecía. Todo eso ya no se va a ver como se veía ahora. Así que va a ser muy duro, hermano, convertirse durante la gran tribulación. ¿Respondí tu pregunta, sierva de Dios? La última pregunta, o dos últimas preguntas. A ver, ¿alguien más? Tu hijo, pregunta por favor. Dios te bendiga, hermano William. Lleva 5 meses acá. Dice que me has escuchado y estás inquieto en... Ya, que somos unos aquí en la iglesia y otros afuera, vale. Bueno, vienes de yo tengo que estarle explicando a los hermanos lo que él pregunta porque no tenemos otro micrófono inalámbrico. Donde ibas antes, no nos digas el nombre de la iglesia. Te recalcaron 2 cosas. Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Tus preguntas sobre el atavío de las mujeres de Primera de Timoteo 2. Sí. Cierto. Sí. El hermano le da también otro versículo, el hermano de la otra iglesia, que es, ¿cuál versículo? Deuteronomio 22, 5. Listo. Que la mujer no debe vestir ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer, vale. Listo, tu pregunta es que si la mujer usa pantalón o no. Bueno, como estamos hablando sobre lo que creemos nosotros, vale, tu pregunta cabe. Muy bien, te la voy a contestar. ¿Falta algo de tu pregunta? Bueno, siéntate, entonces te voy a contestar. En el Antiguo Testamento, todas las mujeres del pueblo de Israel, y ahí dice cómo se vestían antiguamente las mujeres de Israel, pero Primera de Timoteo en el capítulo 2, lo que Pedro y lo que Pablo le dice a Timoteo y también lo que Pedro habla acerca de la santidad, tiene que ver con que la mujer no concentre su vida en la vida de la vanidad como lo primero, sino que ella manifieste en su vida, más que eso, vivir para lo externo, tenga un corazón dispuesto para Dios. Y la forma en que él lo dice, no con atavíos, no con peinados tentosos, con vestidos costosos, joyas o eso, no quiere decir que una mujer no se ponga un vestido bueno, ni que una mujer no se ponga oro o plata, porque eso no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es que si ella cree que el ser una mujer valiosa consiste en eso, está muy equivocada. Ella debe mostrar por lo que ella vive, por lo que ella manifiesta, quién es ella en verdad, quién está en el interior de esa mujer. Pregunta, respondo a esa pregunta. En el Antiguo Testamento los hombres usaban aretes, y cuando el pueblo de Dios fue libre, el Señor los llevó al desierto, le dijo: le voy a dar gracia a los egipcios para que ustedes le pidan oro, plata, ropa, sedas, vestidos, cosas lujosas, y se las van a lucir. Y alguien dice: pero para lucirlas en el desierto, recuerde que de día había una nube que los guardaba y de noche una columna de fuego. ¿Por qué Dios los quiso vestir así? Porque ya Dios les había a ellos embellecido. Los varones usaban candongas y las mujeres también, y hasta narigueras, y tenían esto aquí en los brazos y en las piernas, usaban cosas de esas. Dios los había embellecido y el diablo les hizo quitar a ellos todo eso, sobre todo lo que el Señor le dijo: cuando tengan esas joyas, póngansela a sus hijos. Mira, abre tu Biblia.
Libro de Deuteronomio, le contesto la pregunta al hermano. Y vamos allá a prácticamente la última pregunta. Libro de Deuteronomio, perdón, Éxodo, primero Éxodo. Nos quedan unos minutos, ten paciencia, hermano, para contestarle a estos hermanos estas preguntas que son muy importantes. Éxodo, capítulo de Éxodo 3. ¿Ya lo tienen allí? ¿Lo podemos proyectar en la pantalla? Éxodo 3:22. Cuando Dios los liberó de la esclavitud, lo primero que el Señor hizo fue embellecerlos, porque estaban en la miseria. Y dice en el versículo 22, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa, ¿qué le debía pedir? Objetos de plata y objetos de oro. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Dios dio la orden de que pidieran ¿qué? Cosas, artículos de oro y de plata, ¿cierto? Y vestidos. Entonces piense lo que Pablo le dijo a Timoteo: ni vestidos bonitos, ni oro, ni plata. Y aquí en el Antiguo está poniendo los bonitos. Entonces al fin ¿qué? Y mira cómo dice: ¿qué orden le dio el Señor? Y los pondréis. ¿Sobre quién debían poner esas joyas? Sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. ¿Te queda claro? Bueno, démosle un aplauso al Señor. Muy bien, gracias al Señor. Vamos a estar de pie. ¿Quedó alguna? Cortita, que sea cortita. ¿Alguna cortita? Tú, hermana Anet. La cruz y el madero. Bueno, hablando del madero de la cruz del Calvario, ¿cuál es tu pregunta? Ah, ya te entendí tu pregunta. Nuestra hermana Anet pregunta que si Jesús murió en un palo sin cruz o en una cruz. Jesucristo murió en una cruz. En una cruz. Y para profundizar en el tema, ya se nos acabó el tiempo, le recomiendo el culto que dimos aquí, que se llama La Cruz. La cruz. Está todo explicado sobre la cruz. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo murió colgado en un palo, ¿no? En un madero, pero no, nada de cruz. Él debía tener muerte de cruz, no de un palo colgado. Si Jesús llegara a morir colgado, no nos habría salvado. Jesús tenía que morir crucificado en una cruenta cruz. Un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Vamos a irnos a casa. Dios bendiga al pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por este día. Señor, ayúdanos a continuar en esta enseñanza, clarificando la doctrina de este tiempo, Señor, un poco difícil, y que la iglesia, Señor, pueda definirse y pueda tener entendimiento claro, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, queremos en este día ofrecerte la vida, Señor, de aquellas personas que hoy con su corazón, no nosotros, sino ellos mismos, por ellos mismos, quieren recibirte como el único Señor y Salvador. Amigo que me escuchas, Cristo te llama, Él es la puerta. No hay otra salvación sino el nombre que le ha sido dado a la humanidad para la salvación, es el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua. Y si quieres ser salvo e ir al Padre, solo entrarás al reino de los cielos por Él. Está vivo, sentado a la diestra del Padre. Y si tú lo quieres y lo necesitas, dile en una oración: yo puedo solo guiarte, pero hazlo con tu corazón. Señor Jesús, en esta mañana te recibo como mi dueño, como mi Señor Dios y mi Salvador, para que tú hagas conmigo lo que tú quieres, Dios. Anótame en tu libro de la vida, sálvame, dame vida eterna. Creo que tú vendrás, Señor, y yo quiero estar contigo cuando regreses. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande, en el nombre de Yeshua. Vamos a ofrendar, iglesia. Padre, creemos en esto, en tu palabra lo dice. Te adoraremos también y te exaltaremos y te honraremos con los bienes que tú nos das. A ti, oh Dios, lo que es tuyo, y al César lo que es del César. Padre, ofrendo, diezmo, doy primicia, apoyo, hago donativos para que tu palabra corra y bendigas mi vida y mi casa, y todo lo que emprenda sea prosperado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, de corazón lo doy. Amén, Señor, y amén. El que quiera venir, están los alfolíes. Un minuto para despedir y el anuncio. La próxima o el próximo 17 de noviembre tendremos la celebración que teníamos para hoy del cumpleaños de la iglesia, 22 años.
agradecimiento a Cristo. Esta semana tendremos, hermano, como todas las semanas, aquí vigilias de 5 a 7 de la mañana los martes. Tendremos también el miércoles ayuno de 8 a 12. Las damas se reúnen y ayunan en las horas de la tarde de 2:30 en adelante. Los días viernes tenemos culto a las 7 de la noche y los sábados reunión de jóvenes de 7 de la noche en adelante. Nos preparamos para la entrada del mes de noviembre. Hermanos, no practiquen fiestas paganas, no vistan a sus niños, no los saquen en esta celebración del 31 de octubre, no cometa pecado grave y deshonre el nombre del Señor que lo salvó. No deshonre al Señor practicando fiestas paganas ni colgando cosas raras en tu casa. No honres a las tinieblas, honre al Creador. Nos vamos a casa, vamos a ofrendar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te damos gloria. Bendice, Señor, mi salida y mi llegada a mi casa. Bendice al que va de viaje, al que llega de viaje. Guarda, Señor, los pueblos que están siendo sacudidos. Guarda a las personas que están retenidas en aeropuertos. Venezolanos que están siendo retenidos, Señor, llevan meses atrapados en aeropuertos como en México, en Cancún. Liberta a estos retenidos escondidos que están sufriendo, les han robado. Te rogamos que liberes a esas personas de toda esa maldad. Y Señor, el Espíritu y la novia te decimos: ven, oh sí, ven, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios decimos: amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Saludamos en el amor de Cristo. Dios bendiga a su pueblo. Los siguientes hermanos, por favor, pasar al salón de Ujieres: Carlos Manco, Paola Velasco, Mercedes Benavides, Araceli Zambrano, Gabriel Medina, Carmen García, Carmenza Artunduaga, Irma Rodríguez. La casa de Dios, del Supremo Rey, el MCA disfrutará. Las personas que están afuera entregándole algunos volantes hacen parte de uno de nuestros hermanos que apoyamos nosotros, el hermano Jaime Andrés. Así que, hermanos que están afuera, es sencillamente